Cuando estamos en modo supervivencia, con ese sistema nervioso súper alterado, es muy difícil, por no decir imposible, que podamos realmente conectar con quien verdaderamente somos y que podamos además darle espacio a la creatividad, darle espacio a sentirnos en presencia plena y mucho menos darle espacio a la calma. Y entonces es por eso que hoy me he traído a una crack que va a explicarnos eh, cómo funciona a nivel físico y cómo esto se traduce también a nivel emocional, esa desregulación del sistema nervioso, ese burnout o ese sentirnos, ese llegar a sentirnos como que ya todo nos pesa demasiado, que nos lleva a la desconexión o que a veces parece ser un bucle. No sabemos si fue primero la gallina o el huevo, si primero la desconexión o primero el quemarnos. Pero de alguna manera, sobre todo, este episodio de hoy nos va a traer herramientas para poder ver cómo salir de allí. Así que vamos a darle la bienvenida a Albani Paoletti, que es psicóloga especialista en burnout y bueno, ella acompaña a mujeres a poder un poco conectar con la calma de hacerlo todo desde un lugar diferente. Así que bienvenida, Albani. Ani, muchísimas gracias por la invitación. Yo felicísima de poder aportar valor desde lo que amo y desde lo que me gusta hacer. Qué bueno, me encanta porque además esta es una conversación que yo quería que la tuviéramos públicamente y que yo siento que es una conversación que nos debíamos desde hace demasiado tiempo. Bueno, a mí me gustaría, Sobre todo el tema que estás manejando en estos días. Tiene mucho que eh, ver, está muy relacionado. totalmente, me gustaría, antes de entrar en materia, porque creo que igual ese fue como el punto de origen, el punto de partida de todo, nos cuentes un poquito acerca de cómo tú llegaste a hacer lo que haces hoy en día. Bien, bueno, yo quise estudiar psicología desde que estaba en el liceo. Me encantaba pues la idea me parecía fascinante, curioso, pero luego decidí especializarme en esta área. Luego de vivir yo mismo, de tener varios episodios de burnout y decía, Dios mío, yo tengo que poder acompañar a otras personas a salir de este estado tan desesperante en el que uno va entrando como de forma progresiva sin darse mucha cuenta hasta que ya estás como sumergida en un lugar del que resulta difícil salir porque hay mucha culpa, porque hay mucha sobreexigencia, porque hay mucho miedo también de que algo esté muy mal y pues esa es la razón que me hizo volver. Recordé que incluso mi tesis tuvo que ver con el burnout y dije, ya va, pareciera que yo estoy llamada a esta desde hace mucho rato. Totalmente, la vida preparándote para eso o tu alma ahí dándote pinceladas de lo que iba a ser este camino. 100%. Ok. Entonces, bueno, fíjate que esa experiencia personal que has vivido en tu propia historia, digamos que de alguna manera no solo valida, sino que además em, como que le da un mayor peso, ¿no? Robustece esa expertise que tienes a nivel profesional, que entonces no solo es intelectual, sino que tú misma lo viviste y por lo tanto a partir de ahí, imagino, desarrollaste como esas herramientas que te ayudaron a ti a salir de eso, a gestionarlo con una mayor inteligencia emocional y que ahora te permite acompañar a otras personas a lograrlo también. ¿Tú puedes cien contarnos por ciento Tú puedes contarnos para que quienes nos estén escuchando puedan entender si no han escuchado antes el término o si lo han escuchado para que lo comprendamos mejor? ¿Qué es el burnout? Bien, el burnout es como, le llaman el síndrome de estar quemado. Y es cuando tienes tanto tiempo operando desde la sobreexigencia que sientes que ya no puedes seguir sosteniendo tus actividades cotidianas, tu trabajo, tus distintos roles de la misma forma. Está asociado como con mucho malestar, pero no te das cuenta que estás teniendo este síntoma o que estás padeciendo este, vamos a decirle, este síndrome, por llamarlo de alguna manera, sino que
Tú lo que sientes es que te faltan estrategias de organización. Lo que veo en muchas Mm. consultas es que muchas mujeres llegan pensando que algo está mal, pero que algo está mal con ellas, que de pronto ya no tienen las mismas estrategias, que necesitan organizarse mejor, tener más disciplina, más fuerza de voluntad, que tienen que dejar de procrastinar y buscar formas de generar más, ser más productiva, Hacer más. estructurar mejor el día, hacer más. Siempre como que el primer impulso es encontrar formas de hacer más. Pero cuando uno empieza a mirar con más profundidad, lo que surge no es una falta de compromiso ni falta de voluntad, sino que nos damos cuenta que se trata de un sistema nervioso que lleva demasiado tiempo sosteniendo más de lo que puede sostener, Mm. o al menos sosteniendo de esa forma que está sosteniendo. Sí, porque uno no puede sostener todo a la vez, vamos a estar claros, pero uno dentro de Ujú, la cultura, el contexto, las circunstancias y los múltiples roles que especialmente las mujeres llegamos a tener, ¿no? A que empiezan a ujú. coexistir en nuestra vida, nosotros podemos llegar a sostener mucho, pero no es qué tanto sostengo, sino desde qué lugar lo hago, ¿no? Desde dónde. ¿De dónde estoy sosteniendo esto? cien por Total. ciento Y el burnout no empieza cuando ya quieres salir corriendo o cuando sientes que quieres renunciar y dejarlo todo botado y agarrarte un año sabático. Empieza mucho antes, con pequeñas microseñales, cuando el cuerpo deja de sentirse seguro. Em, Y eso es lo Porque más la sensación peligroso, es ¿no? esta. Que es Claro, súper peligroso la porque no sensación te es va que avisando. O, no. o no, no tanto que no te avisa, porque las señales están ahí, pero uno las normaliza y las minimiza. Todo parece estar funcionando, o sea, a tu alrededor todo sigue funcionando, tú sigues cumpliendo con tus objetivos, tú sigues funcionando, sigues levantándote para llevar a los niños al colegio o para ir a hacer ejercicio, lo que sea, pero ya no se siente seguro, es como que si dejaras de sentirte a salvo en tu propia piel. Mm. ¿Y cuáles son esas señales que tú como especialista que has acompañado a mujeres que están en esta situación, no sé, dime tres, cinco señales que Hay varias, hay un veas, montón. las principales que tú digas, para que la gente que nos está escuchando y si alguien está en esta situación, pueda identificarse y quedarse pegado en el episodio para que escuche entonces también las herramientas que le podemos dar. Mira, hay muchas mujeres que siguen cumpliendo con todo, como te dije, con sus reuniones, sus proyectos, sus roles, sus responsabilidades, pero hay este indicador de que te despiertas cansada desde que abres los ojos. Es como que no has hecho la primera tarea y tú sientes que ya estás agotada, que ya no puedes continuar con el resto del día, como que te levantas con ese peso de todo lo que falta por hacer. Esa es una de las primeras señales más sencillas que yo te podría decir que es fácil identificar. Otra señal es más como una Perdona, esto conversación es interna de independientemente del tiempo que haya dormido la persona. esto sí, sobre todo tiene que ver con que no importa que tú hayas descansado 8 horas, te levantas con esta sensación. Es Ok, como un agotamiento que no se quita descansando, que no se quita tomando una siesta, que no está siempre presente. ok, No importa cuántas horas hayas dormido en el día. vale. Hay otra sensación que es más como una conversación interna y es que empiezas a preguntarte, ¿qué me pasa? No entiendo qué me pasa, como si antes podía con todo, ahora no estoy pudiendo. En una oportunidad recuerdo que tenía 2 horas frente a la computadora tratando de redactar un correo. Y yo decía, ¿cuántos correos he mandado en mi vida? ¿Por qué esta tarea tan sencilla como enviar un correo me está tomando más tiempo del esperado, del habitual? Entonces, esta sensación de ¿por qué no estoy pudiendo con esto? Si antes podía hacer, o sea, pequeñas tareas sencillas te empiezan a parecer monumentales, empiezan a parecer como más desgastantes de lo que deberían. Y no es que dejas de poder, no, o sea, no es que genuinamente no puedes, es que tu sistema nervioso dejó de recuperarse. Ok.
¿Cuál es, qué Hay otra señal que otra puede ser señal? irritabilidad, te irritas con más frecuencia de lo normal, Pierdes la paciencia más rápidamente. pierdes la Y esto pasa, paciencia. ¿sabes qué? Eso me recuerda, me acabas de recordar cuando estaba, yo suelo estar en un estado zen la mayor parte del tiempo, así como en calma. Obviamente tengo mis picos en algún momento del día o de la Claro. semana que no, pero normales, no son como algo que me deje ya anclada. Normalmente estoy en esto, entonces para mí es muy fácil notar cuando me desregulo, cuando llego a estar Ujú. irritable. Y recuerdo, ahorita que estás diciendo eso, recuerdo que cuando estaba recién parida de mi tercera bebé, yo estaba, bueno, tratando de estar lo más tranquila posible, pero Ujú. estaba que, o sea, perdía la Cualquier paciencia. cosita. Sí, estaba súper reactiva, perdía la paciencia y lo notaba. Y yo decía, ay, y claro, ahora con la perspectiva del tiempo digo, claro, estaba, aparte del componente hormonal natural de un posparto, estaba sobregirada, creo que esa es la palabra, ¿no? Estaba sobregirada atendiendo a una niña pequeña, al marido, a la perra, la otra hija más grande, a mí misma, el trabajo y la recién nacida. Es eso. Much, much para sostener, es demasiado y generalmente como uno tiene como esta sensación de que igual yo puedo con todo esto, lo que sigues es buscando más formas de hacer y de cargarte para poder sostener todo al mismo tiempo, de manera perfecta, de manera equilibrada, que suelen decir. Hay otra sensación que es dificultad para decidir. De repente te empieza a costar decidir cosas pequeñas. Ok, ¿cómo qué? Em, Pequeñas como Como qué. por ejemplo, no sé, no quieres decidir ni siquiera qué vas a comer, si será que primero me baño y después mando el correo, no, será que mando el correo y, o sea, porque estás como, tu sistema nervioso está secuestrado, entonces Claro, no logras como poner las prioridades. Él quiere que tú tomes decisiones para regularte, pero en ese momento, como no estás siendo consciente, tú sigues buscando estrategias para hacer más, para lograr más, para que todo te rinda como antes, en el pasado. ok, También aparece la procrastinación, que este es otra señal. ok. Eh, Tengo esta tendencia a querer estar más tiempo en redes sociales o viendo series o de pronto, no sé, lo que sea que tú uses para regularte, leyendo un libro. em, O postergar tareas, y la también eso habla de la procrastinación en ese momento. No, la procrastinación es sin duda postergar tareas, pero lo que tu sistema nervioso quiere es que tú te regules. Ok, Entonces, cuando procrastinas, tienes como unas microdosis de calma momentáneas. ¿Qué pasa? Que son como unas calmas de mentira, porque luego eventualmente vas a tener que enfrentar esa tarea que estás posponiendo. claro, Pero con la procrastinación hay mucha culpa porque lo que la gente tiene la idea es de que te falta fuerza de voluntad para completar total. una tarea. Y la voluntad es una parte del cerebro que se apaga cuando estamos bajo mucho estrés. Mm, Entonces le estamos pidiendo al cuerpo que opere desde un lugar que está apagado que no está cuando estás disponible bajo mucho para ello. estrés. No está disponible. Por lo tanto, la procrastinación se vuelve un síntoma del estrés. No es tanto como una consecuencia o como que estás desmotivada o como que eres una persona disciplinada, no tiene que ver con que no puedas cumplir responsabilidades, tiene que ver con que tu sistema lo que te está pidiendo es, por favor, vamos a regularnos, vamos a recuperarnos y luego continuamos. Un poquito, dame unos 5 minutos de Okay. paz y de calma para avanzar. Y vale, entonces hemos hablado de estos principales síntomas, seguramente hay muchísimos más, todo un abanico, pero como Sí, te los quiero más hablar comunes. uno más Sí, sí, cuéntame. que es este, em, te hablo los tapones. No sé si lo has llegado a experimentar. El sonido de las notificaciones del celular. Ok, Suena el teléfono o suena una notificación del correo o suena un mensaje y es como que tú internamente sientes como, ay Dios mío, qué angustia, qué ok, susto. Ese lo experimenté. Y no fue hasta que me adentré en todo esto que dije, ah, que hay una conexión muy importante.
entre el sistema nervioso y toda esta asociación que uno hace, porque empieza a sentirse como una amenaza, como un peligro, como que Ok, si viene un león detrás de ti persiguiéndote. Y de pronto a muchas personas esto les está ocurriendo y está chévere que lo puedan ver, que se puedan dar cuenta de que esto es un síntoma o es una señal de que está sobrecargada. ok. Fíjate cómo hemos hablado exacto de de esos principales síntomas que pudieran parecer, pasar desapercibidos, porque tendemos a normalizarlos como, no sé, la procrastinación o la irritabilidad. Bueno, es Ujú, normal, normal, es que ella es así, ella es medio enojona. Y es que no, es que estás más ujú, irritable de lo normal. O tendemos a minimizarlos o a tergiversarlos, como la procrastinación. No, es que es floja. No, es que le falta ujú, fuerza, o sea, no tiene fuerza de voluntad. Y ujú, hemos estado hablando mucho del sistema nervioso, entonces me gustaría que nos expliques mejor cómo, en qué manera, qué es el sistema nervioso y en qué forma, ujú. o sea, o de qué manera funciona en nuestro cuerpo, para qué nos sirve el sistema nervioso, con qué se come. El sistema nervioso es como un sistema de seguridad interna. Él está constantemente monitoreando qué tan segura o qué tan amenazante es una situación. Y cuando tiene demasiado tiempo en alerta, es que aparecen estos síntomas o estas sensaciones de cansancio, de irritabilidad, porque el sistema nervioso nos ayuda a regular las emociones, nos ayuda a regular la energía, nos ayuda a regular la atención. Cuando está sobreexigido, sobreestimulado, sobrecargado, pues no puede ejercer muy bien su función y más bien lo que él entiende es que estamos bajo una amenaza inminente, que estamos bajo un peligro. Y lo que ocurre es que él no distingue, o sea, para él es igual de importante cómo tú percibas una reunión que una amenaza de vida o muerte real. Claro. Entonces, por eso todo se va como descontrolando tan rápido, porque él no logra distinguir entre una reunión importante, una conversación emocional intensa y todo le va sumando como una carga, todo se va haciendo como una bola de nieve. Y me imagino, Entonces, hay momentos que, ajá, no, que con lo que dices de la bola de nieve, es que me imagino que, o sea, es natural que el sistema nervioso se desregule por alguna situación en la vida, porque la vida no es plana, no, pero por supuesto que requiere no. como este espacio para poder nuevamente regular. Y si no hay ese break para poder regular, es donde se hace la bola de nieve, ¿no? Se hace la bola de nieve y es como que el cuerpo está en alerta constante. Él entiende, estamos bajo peligro todo el tiempo y empieza a operar desde la supervivencia. Y cuando nosotros operamos desde la supervivencia, todo es mucho más grave de lo que parece. Eh, Claro. no hay un momento de calma, no puede haber claridad, te desconectas de ti, te desconectas de las cosas que valoras, te desconectas de lo que te da sentido o lo que le da sentido a tu vida, porque es como que si de repente estuvieran operando tus funciones más primitivas. Hay que Claro. sobrevivir a esto. Estamos bajo peligro inminente. Y me imagino, o sea, lo entiendo además como un bucle, ¿no? Cuando está desregulado el Ujú, sistema nervioso, ¿no? Como un bucle, porque si el sistema nervioso está desregulado, empiezan a ocurrir procesos hormonales que te mantienen ujú, allí, ¿no? Que hacen que sea más complicado, precisamente porque se activan estos sistemas como se eleva el cortisol, que es la hormona que te ayuda, una de las hormonas que te del ayuda como a estrés, sobrevivir y a ujú, mantenerte alerta. Pero entonces si tienes el cortisol arriba, es más complicado conciliar el sueño, es más complicado relajarte, porque es ujú, precisamente, no porque el cortisol sea malo, es porque precisamente su función es poder mantenerte alerta para, entre otras funciones que ujú. tiene, es para poder Resolver, mantener defenderte, totalmente. Exacto. avanzar. Entonces entras como en ese bucle y si no reconoces esos pequeños síntomas, te mantienes en el bucle porque no le estás dando conscientemente el espacio a tu sistema nervioso de poder regularse y que todos esos niveles de cortisol se equilibren de nuevo, que se eleve la serotonina, que es otra, como, no diría la contraria, pero más o menos, ¿no? De la hormona que el Ujú, cortisol, ujú, porque más bien ujú, es como la que te proporciona bienestar a largo plazo, ¿no? Y junto con ujú. otras hormonas que también te proporcionan bienestar.
Y cuando hablamos del sistema nervioso femenino, yo no lo veo solo desde algo biológico, sino también lo veo como desde cómo muchas mujeres han aprendido a estar en el mundo. Mm, ¿Por qué? Porque nosotras tuvimos que aprender a anticipar las necesidades de otros, a sostener vínculos, a demostrar valor a través de nuestro rendimiento de que soy valiosa si hago esto bien, si ejerzo este rol. Además, aprendimos también a sobreidentificarnos con nuestra profesión en algunos casos. sí, Entonces, muchas líderes no solo trabajan, sino que también sostienen emocionalmente equipos, familias, otros roles, eh, que eso hace que para nosotros la experiencia del burnout y del estrés sea distinto. Mujeres que están en una reunión de pronto pensando en cosas que faltan por concretar en su casa, en que será que no estoy siendo lo suficientemente buena en esta reunión, y aunque estén sentadas conversando, su cuerpo está en alerta constante. Y el problema muchas veces no es querer hacerlo bien, sino cuando ese esfuerzo nace de la sobreexigencia y no desde el sentido. totalmente. Eso me lleva a pensar en que precisamente las mujeres que están en ese tipo de situación, les cuesta muchísimo conectar con la presencia plena y por eso el mindfulness y las Ujú, herramientas que nos ayudan a, a anclarnos en el aquí y en el ahora, que es una de las cosas que yo más promuevo, em, les cuesta mucho llegar allí, pues, y esas son las herramientas que más les ayudan y como que les permiten em, eso, de conectar consigo mismas, con ujú. su cuerpo, ¿no? Que son una de las Claro, herramientas porque principales. además muchas veces, no sé, tomarme 5 minutos para respirar profundo puede ser percibido cuando estoy ante esta alerta y este estrés. Las sensaciones de que tengo aquí atrás a un león persiguiéndome que me va a comer. Entonces no tengo 5 minutos para sentarme a respirar profundo. Totalmente, No puedo regalarme 5 minutos. Sin embargo, cuando te regalas esos 5 minutos para respirar profundo, por poner un ejemplo sencillo, te das cuenta cómo tu cuerpo empieza a sentirse a salvo, porque esa es la idea. La idea es que podamos aprender a hacer sentir a nuestro sistema nervioso que estamos seguras, que estamos a salvo y que efectivamente no hay ningún león persiguiéndonos aquí atrás. Eso es lo que nos va a ir ayudando a regular y a bajar como esos niveles de estrés. Porque cada vez que buscamos formas de hacer más, de ser más, de ejecutar mejor nuestros roles, a veces aparecen los ataques de pánico, aparecen ujú, los episodios de ansiedad, pero es porque de alguna forma el cuerpo necesita que pares un momento. total, Cuando no lo entendemos por las buenas, pues él siempre tiene sus mecanismos, pero nunca es en nuestra contra, siempre es a favor de nuestra supervivencia o de nuestra totalmente. sobrevivencia. Totalmente. ¿Sabes qué? ¿En qué otra forma lo somatizas? Yo nunca he tenido ataques de pánico, em, Ujú, ansiedad, diría que muy puntuales, pero asma y alergias, que también es una mm, respuesta inflamatoria del cuerpo ante esa amenaza que percibes genuinamente, como tú dices, como un león que te va, está a punto de comerte. Y mira, en pandemia, durante todo ese 2020 mi negocio digital creció muchísimo cuando yo me dedicaba al entorno del marketing y creció muchísimo porque todo el mundo quería aprender de marketing para ujú, digitalizar sus negocios. Entonces yo llegué a estar trabajando siendo una mamá de dos en ese momento y la más pequeña de una adolescente y de una niñita de 2 años, correteando por la casa todo el día. Y yo trabajaba entre 12 y 14 horas diarias y fue la época en la que más creció mi negocio, más trabajé y más crisis de alergia me dieron durante el año. ujú. Wow. O sea, yo paraba, y lo peor, y creo que esto es un síntoma también, bueno, no sé si síntoma, tú me dirás, pero es rudo cómo pasa de desapercibido el burnout, porque yo no consideraba que yo me estuviese quemando ni nada por el estilo, porque yo disfrutaba mi trabajo. O sea, yo Ok. genuinamente conectaba con lo que
con lo que hacía, me gustaba Pero mucho. estabas disfrutando eso que estabas haciendo. Sí, pero mi cuerpo estaba pasando factura y yo había momentos en Mm, los que paraba y tenía que parar 2, 3 días por las crisis alérgicas que me daban. Y hoy lo puedo ver. Yo hoy ujú. trabajo y disfruto mucho mi trabajo, pero desde otro lugar. Pero te cuidas, claro, Totalmente, totalmente. O sea, yo en ese claro. momento no había espacios de autocuidado para mí, pero yo no lo sabía, yo ni siquiera lo veía. No era capaz de verlo. Hoy sé, hoy recuerdo a la Dani en ese momento que aún disfrutando su trabajo, recuerdo la sensación en mi cuerpo y era como cuando se te Ujú. duerme la pierna, que te empiezas a Y- sentir como pullitas Sí, yo sentía como pullitas en todo el cuerpo, pero no, yo estaba bien, porque a mí me gustaba lo que yo estaba haciendo. Pero hasta que no me daba la crisis de alergia, yo no paraba. Y esa es una de las cosas que también, ¿no? Puede dificultar sin eh, duda, que uno se dé sin cuenta duda, de que porque es estás como cayendo en un burnout. yo estoy pudiendo gestionar esto, además lo estoy disfrutando, imposible que yo esté estresada por este trabajo. Sin Totalmente. embargo, el cuerpo siempre encuentra como maneras de ir dando pequeños avisos. Sí, Afortunadamente, en tu caso, tú estabas disfrutando lo que estabas haciendo, pero claro, el cuerpo igual te estaba diciendo, yo creo que se nos está yendo la mano, yo creo que sí, podríamos sí, ponernos un horario, podríamos total. descansar, podríamos hacer otras cosas. Además que en mi Cuando el caso, sistema nervioso está tan saturado, no, la mente no busca rendimiento, busca alivio, justamente. total, total. Y si uno no le da tregua, ahí es donde viene el problema y pasa factura. Yo en ese momento me pasaba, y es lo que veo en muchas de mis consultantes, es que yo estaba sosteniendo diferentes roles y particularmente no es que necesariamente yo no conectara o no disfrutara cada uno de mis roles, pero había algo que yo estaba evadiendo. Además, viendo el contexto en el que estaba en ese momento, estaba encerrada Mm, 24/7 en pandemia, yo estaba viviendo pues un momento emocional con el que no quería conectar. Entonces claro, esa era yo la forma de me, evadir esa sensación totalmente, incómoda con la que no totalmente, querías conectar. totalmente, Claro que es una, no te parecía descabellado porque además era una estrategia que estaba generando ingresos. Entonces, totalmente. Es que por hacía todos lados perfecto me parecía que sentido que estaba tú, bueno. claro, claro, Sí. hacía mucho sentido en ese contexto que, bueno, que esa fuera tu forma de trabajar o de operar en esa circunstancia. Pero era una sobreexigencia normalizada, además por contexto Total. social. Entonces, en Ah, ese pero es que sentido, además estamos en la cultura que celebra en la hiperproductividad. total. Entonces, si yo encuentro espacios para ir a hacer ejercicio, para comer balanceado, para Para ir no hacer a nada, disfrutar o incluso para hacer no cosas hacer que nada. disfruto, es como, ay, no, ahora qué privilegio, pero si yo trabajo hasta las 5 de la madrugada, si yo tengo esa agenda que no cabe, pero ni una reunión más, entonces buenísimo, 20 puntos porque tú vas a lograr algo, porque vas a salir adelante, porque de eso se trata. Tenemos una cultura de hiperproductividad que es parte del problema, porque ojalá yo pudiera decir que, bueno, que el tema del burnout simplemente se soluciona yendo a terapia y encontrando los recursos, las estrategias, pero es que más allá de eso hay un factor cultural y es cultura de empresa, sociedad, etcétera, que también influye un montón en eso. Y es algo hacia donde pues eventualmente habrá que ir migrando porque no es parte de nuestro sistema, pero eso es algo como ya más profundo que hay que ir cambiando como desde la estructura, Totalmente. porque desde chiquitos pues nos están enseñando que esa es la forma correcta de ser, de estar, de trabajar. Hay una oda a la hiperproductividad y al trabajo esforzado y a quedarte las horas extra y a, sobre todo ponte en carreras como de servicio al cliente, carreras de salud, son carreras en las que uno no puede decir ay, bueno, no, disculpa, hoy no tengo la energía para atenderte. Y si eres médico, no te puedes dar ese lujo. Sí, totalmente. Y sobre todo a la mujer, ¿no? O sea, es decir, tanto Mm, están los dos, pero sobre todo a la mujer no se le da estas pausas y peor aún a la mujer madre, mm. donde más bien es una Eso es etapa, un rol que no tiene ni siquiera una pausa, que no es como que tú puedes pulsar un botón, pausa un momento para regularlo.
Totalmente. Y sin decir, porque sin entrar siquiera en materia como de el rol propiamente de la maternidad, Ujú. sino que la conciliación entre la maternidad y el Y el trabajo, trabajo. ¿sabes? Es Ujú. como, más allá de todo lo demandante que de por sí es el rol de una madre, el hecho de la sobreexigencia y la hiperproductividad y que no hay tregua y la conciliación es prácticamente imposible, porque verdaderamente cuando una mujer está, sobre todo en su primera etapa de maternidad, de posparto, sus 2, 3 primeros años, es una etapa donde una debería estar así, sin hacer más nada que sostener esa vida, que ya es bastante trabajo. Pero estamos en una sociedad, en un sistema cultural que no funciona, no hay espacio para eso. Y ahí también hay pues posibilidades de burnout muy fuertes. Ya va, Ay, dame Dios un mío, segundo tenemos que un hay alguien que, invitado. hay un invitado. Mira, tenemos un invitado que las personas que no nos estén viendo, si no nos estén escuchando, es muy gracioso cómo se ve el piquito, el piquito del perrito de Albani como tratando Llegando, de subir. pidiendo Y atención. no sé si escucha, pero mi perrita está rascando la puerta para ver si logra entrar, pero no la van a dejar, así que aquí nos quedaremos con esos sonidos y esos piquitos invitados. Bueno, y volviendo al tema de esto de cuando estás tratando de hacer esa conciliación entre un rol y el Sí, otro, por eso es que muchas mujeres piensan o empiezan a buscar soluciones de, bueno, entonces me voy a buscar una agenda más estricta, voy a hacer el tracking de yo no sé qué, voy a tener una rutina más exigente, me voy a implementar estos nuevos hábitos. Ahora está de moda el Oura Ring, que mide un montón de cosas, que si no tienes la estructura interna eh, trabajada como para tener esta cuestión sin la sobreexigencia, es más la ansiedad y el estrés que va a generar darte cuenta de que no estás descansando, por ejemplo, las 8 horas, o darte cuenta de todas las cosas que el anillo traquea. La regulación emocional no es como una tarea más en la lista o no es como algo extra que hay que agendar, sino es cambiar cómo te tratas mientras sostienes esa vida que ya tienes. me Es cambiar encanta esa eso. manera de sostenerte. Me encanta eso porque la mayoría de mis consultantes son mujeres que tienen múltiples roles y que como yo en la Ujú, pandemia con mi trabajo, ellas disfrutan tener sus múltiples roles. Son mujeres que normalmente son o emprendedoras o que están en un empleo corporativo, pero son madres, algunas no son madres, pero son esposas o bueno, ujú. son amigas o tienen pues vidas en múltiples roles y no quieren dejar de sostener sus múltiples roles, pero quieren aprender a sostenerlos desde la calma, porque normalmente pues los sostienen desde la sobreexigencia y se sienten que no paran y se sienten que a veces no pueden y como que quieren salir corriendo y esa no es la idea de que sea la sensación. Entonces, me gustaría que nos cuentes también qué prácticas más recomendadas tú puedes dar o les das a tus pacientes, que sean prácticas prácticas, es decir, que se puedan Ujú. verdaderamente aplicar a la vida real de una mujer que sostiene diferentes roles y que no es que, porque tienden a ser mujeres comprometidas, responsables, que verdaderamente quieren seguir, pero desde un lugar más sereno. A veces es como incluso hasta más sencillo de lo que nos gustaría, porque tenemos como esta idea o esta fantasía de que seguramente es una cosa increíble, es la práctica definitiva para, y a veces solo tiene que ver con observar. Yo lo defino como 3 movimientos de regulación. El primer movimiento es escuchar el cuerpo antes del colapso, porque el cuerpo sí te manda como microseñales, y es como entrenarte. em, para observar constantemente cuáles son esas microseñales que te está dando tu cuerpo, ¿sabes? Como establecer con horarios random durante el día y observar cómo siento mi cuerpo, cuál es el último pensamiento que acabo de tener, por ejemplo. Es aprender a notar señales pequeñas antes de que todo explote. Si tengo tensión en la mandíbula, si esto lo tengo como contraído, si estoy respirando superficialmente, si tengo cansancio mental mientras estoy tomando decisiones simples. El cuerpo siempre habla antes que la mente.
hay una técnica que se llama la técnica de relajación progresiva de Jacobson, Mm, que esta técnica, si bien es una relajación ¿sabes? Te ayuda como a estar más tranquila, más serena, es una técnica que en verdad lo que busca es entrenarte para que tú puedas observar cuál es la diferencia que hay entre el cuerpo cuando está en mucha tensión y el cuerpo cuando está en relajación. ok, Entonces, la práctica es, primero tienes que tensar mucho un músculo y luego debes relajarlo y observar la diferencia. ok. De esta manera va a ser más fácil para ti identificar cuando sientes que sabes, no sé, vas manejando y vas manejando como con los hombros muy contraídos, Sí, con el cuello recto. Es una técnica que puede funcionar para entrenarte en observar esa sensación física, por ejemplo. ok, El segundo movimiento es darte cuenta de la diferencia que hay entre el compromiso y la sobreexigencia. ok. Desde la terapia de aceptación y compromiso hablamos mucho de los valores y algo clave es diferenciar el compromiso de la sobreexigencia. El compromiso es algo que te da dirección con sentido y la sobreexigencia más bien te conecta como con una sensación de urgencia constante. ¿Nos puedes poner un No sé. ejemplo como práctico de la vida real para diferenciar Sí, por compromiso de ejemplo, sobreexigencia? mujeres que trabajan hasta la madrugada, no necesariamente porque aman lo que hacen, sino porque sienten que si no, no van a librar toda esa carga de trabajo, o sienten que si no trabajan hasta la madrugada no van a ser suficientes, o tienes que entregar un proyecto y el proyecto ya está aceptable, ya está bien como para enviar, pero tú insistes, no, y si le pongo este título, y si le cambio este Entra acento, el pero y si lo perfeccionismo. redacto ahora desde totalmente, se siente como una sobreexigencia. Eh, y la sobreexigencia, la sensación que deja en el cuerpo es de presión. Sí, de La tensión. sobreexigencia siempre deja una sensación de presión, de tensión. El compromiso se siente más bien como consentido. Fíjate que la terapia de aceptación y compromiso es como un enfoque de la psicología que ayuda a las personas a dejar de luchar contra lo que sienten y a empezar a moverse hacia lo que realmente valoran, desde ese lugar que les da como sentido y dirección, incluso cuando hay incomodidad. Ok, Porque no busca que desaparezcan las emociones incómodas, sino que justamente tú puedas vivir con más sentido aunque esas emociones incómodas estén ahí. Entonces hay como una diferencia bien sutil, pero sí es muy fácil detectar cómo se siente en el cuerpo. ok, ok. Qué Y importante. el tercero, muy importante. Eso a mí me ayudó mucho a darme cuenta cuando estaba haciendo cosas desde la sobreexigencia y Ok. cuando genuinamente estaba haciéndola porque me había comprometido con eso. O sea, porque Te puede pongo un haber, ejemplo ahorita. ujú. Ujú. No es que se me ocurrió un ejemplo a Yo, mí. Justamente, dímelo y después yo te digo esto. ahora mismo, por ejemplo, tengo como toda esta semana, em, me propuse hacer un ajuste a uno de los embudos que tengo dentro de mi negocio. Es decir, Ujú, tengo un regalo que la gente se descarga dejando su correo electrónico y luego recibe una serie de correos que lo llevan hasta un objetivo final. Pero ujú, elegí optimizar esos correos electrónicos y además incluirle algunos audios y un video explicando ujú, algunas cosas. Me comprometí a hacerlo y me di un lapso de unos 15 días para poder terminar esa optimización. ujú, Y me estoy quedando hasta tarde, casi todos los días, la verdad. Hasta tarde digo porque duermo a las niñas y yo las acuesto tipo 9 de la noche y y luego aprovechar ese espacio. me quedo un poco más para avanzar porque además me emociona mucho, pero lo hago distinto a como trabajaba en pandemia, ¿no? Primero Claro. porque estoy muy consciente de que esto sea algo coyuntural, o sea, no Y puede. tiene una línea de tiempo, tiene un Tiene una, deadline, o sea, no es totalmente, como tiene no es infinito. no es infinito, totalmente. Y también escucho mi cuerpo. Puede que una noche yo haya querido avanzar hasta cierto punto, pero si ya estoy muy cansada y quiero dormir, dejo el teléfono
y me acuesto y no pasa nada y como que lo termino al siguiente día. Entonces yo me siento comprometida con este proyecto que me puse con mi negocio y además me genera mucha ilusión, ¿no? Poder Sí. avanzar en ello y al mismo tiempo no me sobregiro, no me doy el permiso de sobregirarme porque, y tengo como también ciertos no negociables. Por ejemplo, me quedo un poco hasta más tarde, pero nunca hasta tan tarde como para no dormir por lo menos 7 horas. Perfecto. Y así, ¿no? Son Y como pequeñas así te das decisiones que cuenta, hacen la diferencia. 100%, no es dejar de ser productiva, no es dejar de trabajar, no es como hacer todo un cambio, pero sí es cuidar la manera en la que estás sosteniendo toda esta forma de trabajar. Em, y el tercer movimiento es la microregulación cotidiana, o sea, no es que vas a cambiar toda tu vida, sino justo son estas pequeñas decisiones que le devuelven seguridad al sistema nervioso. Porque ponte que te extiendas, no sé, 2 horas más de lo habitual, pero en el momento en el que tú empiezas a detectar, bueno, ya me siento un poco cansada, tú cierras tu laptop, apagas tu teléfono y te vas a dormir. Y Totalmente. eso el sistema nervioso lo interpreta como, ah, ok, estamos a salvo, o sea, no pasa nada si nos vamos a descansar, no importa. A mí me ocurrió que en un trabajo que tenía, donde experimenté este burnout intenso, requería muchas horas de hiperfoco porque tenía que trabajar como editando y a veces me levantaba en la madrugada como a las 3 de la madrugada porque necesitaba como el silencio absoluto a esa hora. Nadie me iba a mandar un correo, nadie me iba a llamar, nadie me iba a mandar un mensaje, pero era como desde esta sensación como de angustia de tengo que terminar esto rápido antes de que sean las 7 de la mañana y empiece todo el mundo a aparecer en el teléfono. Y obviamente no lo estaba haciendo ni desde el disfrute, ni desde la seguridad, ni desde la calma, sino desde esta sensación de no lo logro, tengo que terminar, tengo que... Y otro ejemplo que se me ocurre es, a mí, aunque no parezca, me da mucho, tengo como miedo escénico a hablar, no importa si es una grabación, no Sí, importa si no es una parece. conferencia, no importa, pero como que igual las ganas de compartir, las ganas de hacerlo, las ganas de exponerme, son siempre más grandes. Entonces no es como una incomodidad que sea insostenible, es una incomodidad que yo he aprendido a sostener a lo largo del tiempo, mandándole la señal al cerebro de, hemos hecho esto un montón de veces, nadie nos está persiguiendo, todo va a estar bien, podemos hacerlo, vamos. Y no es como una cosa que yo sienta que me obligo, que me sobreesfuerzo, que me sobreexijo, sino todo lo contrario, es como no podemos sostener esta incomodidad y aún así eh, hacer esto con compromiso. Total. ¿Qué podemos hacer con esto de la microregulación cotidiana, que es el tercer movimiento? Bueno, hay ejemplos reales que se me ocurren. Respirar profundo antes de mandar un mensaje importante o antes de enviar un correo. Eh, Cerrar la laptop 5 minutos antes de entrar a una nueva reunión es otra cosa práctica que puedo hacer. Eh, Esa se parece como a las pausas activas que nos pedían los terapeutas ocupacionales en los trabajos Total. corporativos. Es una pausa activa, pero de regulación del sistema nervioso. Exacto, de estamos a salvo, no hay ningún león persiguiéndonos aquí, podemos tomarnos 5 minutos para ir al baño, tomarnos un café, servirnos un agua, lo que sea, y continuar. Otra cosa que ayuda un montón, que se subestima, pero que es poderosísimo, es escribir. Oh, Y escribir en totalmente. cualquier momento, a cualquier hora. Escribir para tomar decisiones, escribir para disertar sobre alguna emoción que tengas, escribir para vaciar tu mente simplemente sin ningún orden, sin ningún contexto, sin ninguna edición, Sin ningún escribir objetivo. antes de dormir, sin ningún objetivo. Escribir ayuda porque además utiliza muchas partes de tu cuerpo, o sea, la parte motriz con tu mano, no puedes pensar en otra cosa mientras estás escribiendo. O sea, muy Mm, probablemente vas pensando en lo que estás escribiendo en el momento, tu cuerpo está tranquilo, está sereno, está en calma,
y se siente seguro casi siempre que está como escribiendo. Y le regala a tu mente como es una forma como Mm. de drenar porque ojalá los pensamientos llegaran de uno en uno, pero usualmente llegan como en Llegan en hordas cambote, en banda, llegan como, y no siempre llegan como los más amables, los más tranquilos, los más llegan chéveres. como una Entonces, horda de escribir ayuda adolescentes en un concierto, o sea, totalmente. Mírame, necesito atención, escúchame, estoy aquí, totalmente. mira, yo soy más importante, préstame atención a mí y así. Pero escribir ayuda como a ordenar, ayuda Sí, a ordenar, ayuda a tener mucha más claridad. La regulación es eso, no es dejar de trabajar, es dejar de habitar el trabajo desde la supervivencia. totalmente. Y tú sabes que a mí me gustaría sumar allí otra micropráctica que yo llevo unos 3 años aproximadamente apenas haciéndola conscientemente. Y yo creo que es, cuidado, si no la Ujú, principal práctica que me ha permitido a mí sostener esta serenidad constante, ujú, sentirme o sea, poder estar en presencia plena y además eleva la vibración y aquí ya eleva la vibración, eleva el nivel de conciencia y aquí ya entramos en terreno espiritual, que ahorita te quiero preguntar sobre eso, pero esta práctica es muy sencilla y es la gratitud. La mm, gratitud, conectar con la gratitud y muchas de mis consultantes me dicen, bueno, sí, yo doy gracias todos los días y está genial, cualquier manera que te permita conectar con la gratitud está genial porque es como literal así como un shotcito de serotonina ujú, cada día y eso te va permitiendo regular el sistema nervioso, conectar con aquello que ya tienes, ¿sabes? Y todo eso te genera ujú, mucho bienestar. Pero si además le sumas el hecho de la escritura, o sea, si agradeces escribiendo, o sea, la sacas de jonrón. Es maravilloso porque estás en presencia plena, estás activando el cuerpo, estás regulando el sistema nervioso y estás agradeciendo todo en un mismo pedacito. Y no es que tienes que llenar una hoja entera. Yo literal me tomo, tengo un cuaderno donde escribo algo por lo que agradezco todos los días y no me tomo ni un minuto, literalmente, porque lo que hago es escribir algo pequeñito y si ese día me fue terrible, normalmente lo escribo, es lo primero que hago al levantarme. Bueno, primero hago pipí ujú. y luego me cepillo y Y luego luego, escribo, y luego y escribes. luego escribo mi gratitud. Pero lo que quiero decir es que no importa el momento del día que lo hagas, pero incluso si ese día tuve un día terrible, hay algo por lo que agradecer. Incluso a veces Ujú, yo he tenido un diario, o sea, un escrito que dice, agradezco este conflicto de hoy porque me amplía la oportunidad de ver otras cosas que quizá en este momento no estoy mirando. Y ujú, claro, eso ya conecta un poco más con la espiritualidad y me gustaría antes de cerrar ujú. que me cuentes cómo tú consideras que el burnout de alguna manera se relaciona con la espiritualidad o cómo influye o cómo impacta la espiritualidad en el burnout y el burnout en la espiritualidad. Sí. Me gusta pensarlo como crear condiciones internas distintas. Cuando uno aprende a regularse y como que actuar desde lo que valora, naturalmente tú empiezas a tomar decisiones distintas y empiezas a manifestar una vida distinta y empiezas a sentirte como más conectada con lo que tú valoras, con el ser que eres. Es eso, es como conscientemente empezar a crear esas condiciones para habitarte diferente. Es como lo percibo. Ok. Y bueno, sí, porque al final un sistema nervioso desregulado, como lo estábamos mencionando al principio, impide que conectes genuina, directamente y sin interferencias contigo mismo, con tu mundo interior, hasta con tu cuerpo, casi que a nivel superficial, tampoco conectas muy bien porque estás en alerta constante. Y entonces mucho menos puedes conectar eh, o se dificulta más esa conexión con capas más profundas como pues Ujú. explorar tu espiritualidad. Claro, muchas veces cuando alguien está en burnout,
No es que haya perdido su propósito, ni su capacidad de soñar, ni su capacidad de disfrute. Perdió acceso a él porque está agotada, simplemente. Mujeres que amaban su profesión de repente sienten que ya nada tiene sentido, no porque hayan cambiado o porque esos deseos, esos sueños, este propósito no esté allí, sino porque el cansancio apagó esa conexión. Entonces, la forma de revertirlo justo es eso, regalando esa seguridad al sistema nervioso, eventualmente vas a volver a conectar con aquellas cosas que disfrutas, vas a volver a conectar con aquello que sientes que es tu propósito, vas a volver a conectar con aquello que valoras y que te da sentido. Qué idílico y qué hermoso suena, pero es completamente posible, mujeres que nos están escuchando. 100%. Aunque hoy sientas que no tienes tiempo ni para respirar, ni que tengas una lista así gigante de tareas por hacer, no tienes que elegir entre tu bienestar y tu carrera. Es posible sostener eso que te importa con mucha más claridad, con mucha más energía, con mucha más serenidad, sin agotarte y sin quedarte atrapada en la sobreexigencia. Saliendo de ese bucle de la sobreexigencia. Si tú tuvieras, Ujú. Albani, un mensaje, si tuvieras un minuto para dar un mensaje final como súper importante, que sabes que esa mujer que nos está escuchando le va a cambiar la vida, así sea con una microacción o una micro toma de conciencia acerca de ese burnout que está experimentando o que quizá escuchando este episodio se acaba de dar cuenta de que probablemente estoy en burnout. ¿Cuál sería ese Mm. mensaje, ese gran mensaje final que le quisieras dar? Se me ocurren varias cosas, pero algo que a mí me ayudó y me cambió mucho es ser consciente de hace cuánto yo no me estaba regalando espacios de disfrute porque sí. No recordaba la última vez que me había reído a carcajadas, no recordaba la última vez que había puesto una música para bailar, así fuera en mi casa. Algo muy como que yo percibí como muy grave es la capacidad que yo había perdido de conectar con el disfrute, Mm, de reírme, de bailar, de hacer aquellas cosas que cuando yo las pienso, yo digo, pero ¿cómo algo que amo y que disfruto tanto hacer, me he permitido no haberlo hecho en tantísimo tiempo? Eh, Eso, como que te diría, vuelve a conectar con aquellas cosas que disfrutas, o sea, como que nada es tan grave, nada es tan importante como para que tú no puedas escuchar tu canción favorita y levantarte de la silla a bailar, como para que no puedas llamar a una amiga, como para que no te puedas ir a tomar un café a ese lugar que te gusta y regalarte unos minutos leyendo. Nada es tan urgente y nada es tan importante como para que, eh, no sé, vayas a tener conversaciones chéveres que sabes que te van a hacer sonreír, donde te vas a sentir sostenida, donde te vas a sentir contenida, donde te vas a sentir segura. Eso, volver a conectar con el disfrute y defender ese espacio de disfrute a capa y totalmente. espada. Que se convierta en un no negociable en tu vida. Totalmente. Albany, cuéntanos a las personas que te están escuchando dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales y en qué forma les puedes ayudar. Bien, en mi Instagram me pueden encontrar como Albani Paolet. Me pueden escribir al DM y creo que allí tengo una opción que te conecta con mi correo o con mi teléfono. Y nada, pues mi consulta online está disponible y abierta para recibirte y acompañarte en este proceso de habitar una nueva forma de trabajar y de ser productiva desde otro lugar mucho más amable. 100%, totalmente. Pues nada, me ha encantado conversar contigo. Las redes sociales de Albany van a estar de todas maneras en la descripción de este episodio. Y bueno, ya saben que pueden recurrir a ella y a su sostén para regular su sistema nervioso, ¿sí? Para 100%. seguir sosteniendo, pero desde la calma.
Así que bueno, nada, muchas gracias por habernos escuchado y nos seguimos escuchando en el próximo episodio. Gracias, Dani. Chao, chao. Bye.